Bueno, de hecho, él apenas recientemente llegó a Tizarana, hace como tal vez un año y medio, algo así, y previamente estuvo practicando 10 años en Tailandia, en la tradición de Ajahn Chah, precisamente, en uno de los monasterios, digamos, de la tradición de Ajahn Chah. Entonces, ese es ese tipo de monje, ¿no? Pero yo lo conozco de mucho tiempo atrás porque los dos fuimos monjes en el monasterio Birken en, este, en Canadá. Coincidimos durante 2 años como monjes en el mismo monasterio, entonces lo conozco muy bien. Sí, pues es un gran amigo, y pues sí, como ustedes saben muy bien, pues es un privilegio poder eh, atenderlo, ofrecerle los alimentos, Mm. y ver por sus necesidades, ¿no? Entonces es una cuestión que en Occidente pues es difícil de encontrar ese tipo de oportunidad, y pues afortunadamente junto con mi esposa pues eh, estamos en eso durante estos días, así es. Qué bueno, qué bu Sí, yo creo que en el libro está lo nombra, lo no está nombrado en el libro, ¿no? A mí me parece que sí, ¿no? Probablemente, Sí, a mí probablemente me parece es un libro sí, tan. porque incluso hay una parte que habla de los 14 discípulos que tuvo en Occidente y que en el 2017 seguían 7 con la túnica, pues, y uno creo Ah, que uno lo nombró allá Amaro, creo que también lo nombró a sí, él, si no lo recuerdo, sí. pues son varios los nombres, bueno, 7, No, y creo que por eso me sonó enseguida. bueno, bueno, eso no lo sé. Me suena un poco improbable porque el venerable Pávaro debe tener ahorita aproximadamente unos 15 años, aproximadamente como monje, 15 años, entonces todavía sería bastante junior, Ah, pero entonces no estuvo bastante, estuvo con Ayanchá. no, no, Ah, por no, eso. Ah, no, entonces, no, no, él fue ordenado por el venerable Pássano. Y Ayán Pássano, ese sí se menciona en el libro. entonces puede Ayán ser, Pássano puede es ser. uno de los primeros discípulos occidentales de Ajahn Chah, Ah, precisamente. bien. Y de hecho, uno de los más prominentes. Entonces, él fue el que ordenó al venerable Pávaro, y de hecho, también el mismo que me ordenó a mí cuando mi etapa de monje. Él fue mi preceptor, y sí, bueno, él vivió muy de cerca con Ajahn Chah. Ah, Sí, de sí. hecho, una de las anécdotas de la vida de Ajahn Pássano es que Ajahn Chah, eh, digo, estando allá en Tailandia, Ajahn Chah digamos, le pidió que ejerciera la labor de abad de un monasterio cuando solamente tenía 8 años como monje, que es algo un poquito inaudito, ¿no? Porque es demasiado temprano para un monje tomar ese tipo de responsabilidad. Generalmente una persona tiene que tener por lo menos 10 años, y 10 años no es lo común. Monjes toman la responsabilidad de ser abades como a los 20 años más o menos, de los 20 en adelante. Entonces, Mm, haber tomado esa responsabilidad a los 8 quiere decir que a Ajahn Chah le tenía mucha confianza. claro. Y claro, pues nunca lo defraudó. Fue un monje excelente que supo muy bien sostener el monasterio que se le encomendó. Y de hecho, había otro aspecto muy relevante de esa situación, porque eh, ese monasterio llamado Dao Dom se encuentra en el norte de Tailandia,
pero cuando se estableció ese monasterio fue en un medio, digamos, muy silvestre, muy selvático, muy aislado, no había nada, había muy pocos recursos y había también, no había mucho apoyo por parte de los laicos porque era una región muy remota y, y solamente había unas pocas aldeas eh, con relativa cercanía, ¿no? Entonces, imagínense establecer el monasterio y tener que depender para la comida a través de la ronda de limosnas y tener que caminar muchos kilómetros a unas aldeas muy pobres, ¿no? Con muy pocos recursos, ¿no? Y sin embargo lo lograron, ¿no? De alguna forma, los pocos monjes que establecieron ese monasterio, pues persistieron y a través de las dificultades se establecieron, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy especial, ¿no? Y Ayaan Pássano fue el líder en esa empresa, ¿no? Entonces, es un monje, ya tiene una gran antigüedad y se considera uno de los grandes discípulos de Ajahn Chah, ¿no? Es muy respetado actualmente, sí. Justo, bueno, no sé si algún compañero tiene una pregunta, porque justo quería yo hacer una pregunta con respecto a justamente al entrenamiento de ahí de Luang Por que le hacía a sus discípulos. No Ujú. sé si. Porque, a ver, yo estoy avanzando, me queda poco ya para terminar el libro, que voy y vengo porque la verdad que me tiene fascinada cómo está escrito, todo lo que cuenta, agradecidísima al traductor, la verdad, a ti Eh, mismo que apoyaste, o sea, porque la verdad que es un libro que fascinada me tiene. Entonces, una de las cosas que yo, o sea, que reflexionaba, era que en realidad el entrenamiento que les imponía a Yancha, yo digo, y el camino medio, porque ellos hicieron dutangas, hicieron sí, de todo. sí, Entonces, mi pregunta va dirigida a como que me quedo desolada en el sentido de que con la vida que un laico lleva, con la mía, por ejemplo, es como que es imposible tener algún logro espiritual. Es como que me parece que vamos a tener que seguir, no sé, me Mm. dio por pensar que a lo Perdón. mejor vamos a tener que ir por muchas vidas hasta que de repente uno termine haciendo la gran renuncia y meterse en uno de esos lugares con una determinación, porque incluso las monjas que estaban allí también, o sea, levantándose a las 3 de la mañana, el ritmo de trabajo que tenían, lo que comían. Entonces digo, como que medio, no sé, me Algo, quedé como. algo, algo en lo que estás expresando hay algo de verdad, en el sentido de que, bueno, eh, cuando uno observa, y digo, por ejemplo, Sí, ahorita yo tengo la oportunidad de volver a conectarme por decirlo de alguna forma, ¿no? Me conecto otra vez con un miembro de la Sangha y que es un monje virtuoso que practica muy duro, que tiene una vida de muchas limitaciones, de muchas privaciones, de mucha renuncia, ¿no? Y el efecto se siente, ¿eh? O sea, eso que dices tú se hace aparente, ¿no? Y entonces me doy cuenta que sí, efectivamente, digo, hay algo de verdad en lo que dices. Eh, Nosotros como laicos, honestamente, vivimos una vida de muchas comodidades. Es una vida muy fácil, es una vida en la que podemos escoger, por ejemplo, eh, tomar un vaso de jugo de naranja cuando se nos dé la gana y no lo pensamos dos veces. Pero por ejemplo, ahora que estoy asistiendo al venerable Pávaro, me doy cuenta, ¿no? Inclusive obtener un vaso de jugo de naranja es una cosa muy difícil para un monje, ¿no? Que a lo mejor puede desearlo y estamos con un calor tremendo y no puede decir nada, ¿no?
y depende de lo que el laico haga, ¿no? Si ofrece, pues bien, se puede satisfacer, pero si no, no dice ni pío, no hay ni chista, ¿no? Y tienen que, o sea, y como ese detalle son miles de detalles en la vida diaria de un monje, ¿no? Entonces es muy, efectivamente, es una vida de un sacrificio bárbaro. O sea, realmente muy, 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 muy difícil, ¿no? No, por ejemplo, otro detalle, uno como laico, si está uno cansado después de un día de trabajo, o lo que sea, o de estar de viaje, uno se toma una siesta, ¿no? Y ya, ¿no? Y duerma lo que necesita y se repone y así. Un monje, no, no es así, no pueden de repente en un momento dado decir, ah, me voy a echar una siesta de 2 o 3 horas. Imposible, no se puede. O sea, tienen que seguir la rutina, el itinerario, las obligaciones en el monasterio, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces, es una cosa muy, muy, muy difícil, muy Claro. difícil. Y efectivamente, digo, tienes razón en parte, sí, efectivamente, así es. Uno podría esperar como laico hacer todo el mérito posible para que en un futuro eh, Claro. las condiciones se conjunten y entonces pueda uno, como dices tú, hacer la ¿Renunciar? gran renuncia, hacer la gran Claro. renuncia, Sí, o sea, la renuncia del mundo, pero cabalmente, ¿no? O sí, sea, totalmente. se acabó ya esto y ahora yo entro en una vida sin hogar que, en la que ya soy completamente dependiente de la compasión y de la generosidad de los demás. Y es lo único que me sostiene. Y no tengo, no tengo control absoluto de nada. Entonces entrar en esa situación es una cosa muy, muy difícil y nuevamente uno tiene que entender que para que eso se dé, una cosa tan difícil, tiene uno que hacer un gran esfuerzo a lo largo Sí, de muchas vidas, ¿no? O sea, sí, ir acumulando exactamente. el mérito para que en un momento dado sucede, ¿no? O sea, se dan las circunstancias y uno escucha la palabra del Buda, digamos, se torna hacia ello y después de una cierta, mucha o poca lucha, entra a la orden, ¿no? Claro. Ingresa a la orden y entonces trata de hacer su esfuerzo final, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, Entonces, esa es la realidad de las cosas. Ahora, está el otro lado. El otro lado es que eh, una cuestión que es completamente real y verdadera es que los laicos, sean hombre o mujer, indistintamente, eh, muchos de ellos tienen las condiciones para lograr las vías y los frutos, ciertas vías y frutos, ¿no? Es decir, pueden acceder a los estados de iluminación, el primer estado, el segundo estado, y hasta el tercer estado, es lo general, ¿no? Lo más común es el estado de sotapana, ¿no? La entrada en la corriente en la que el laico deja atrás 3 de los encadenamientos, ¿no? La noción de personalidad, la creencia en que se requiere de ritos, rituales y procedimientos para lograr la iluminación y, eh, y desaparece la duda acerca de la efectividad de la enseñanza del Dhamma y la persona se torna irreversiblemente con fe en la triple gema, en el Buda, el Dhamma y la Sangha, ¿no? Entonces, el laico, muchos laicos tienen acceso a esa primera etapa de iluminación. Muchos menos tienen acceso a la segunda. Y ya la etapa de Anagami, la tercera etapa de iluminación, sucede en los laicos, pero es muy, muy rara, ¿no? Es como una pirámide, ¿no? Es como una pirámide, ¿no?
Cerca de la punta, los Anagami son pocos, pero la base, los Otapanas, son mucho, mucho, mucho más numerosos, ¿no? Entonces, ese es el otro lado de la moneda, en que es posible para muchos laicos, siendo laicos, acceder a ese primer estado de iluminación. Y de hecho es una realidad, es una realidad. Hay muchos en el mundo, hay muchísimos en diversos países, de diversas edades. El género no tiene importancia y es un hecho, ¿no? Entonces, porque también existe el hecho de que hay también muchísimos monjes y muchísimas monjas que a pesar de ser monjes o monjas no logran estadios de iluminación, ¿no? O sea, el hecho de que la persona ingrese a la orden no es garantía de que tengan acceso a estos estados de iluminación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tu observación, yo coincido con ella y sí, efectivamente es eh, la vida del monje, de la monja es extremadamente difícil, es una gran renuncia, efectivamente. Renunciar al mundo es algo muy, muy, muy difícil porque nosotros como laicos, otra vez, tenemos grandes apegos. ¿Eh? El apego al deseo sensorial es muy fuerte, muy fuerte. Eh, la aversión, que es la otra raíz psíquica de lo malsano, pues también está arraigada y ustedes lo saben muy bien que bueno, existen diferentes grados de estas raíces de lo malsano, en el sentido de cómo se manifiestan, ¿no? Tienen formas burdas, pero también hay formas muy sutiles, ¿no? Muy sutiles de la aversión y que muchas veces en la vida del laico uno tiene como rienda suelta, ¿no? Para las Bueno, expresiones de él aversión incluso, y también él lo, y las expresiones de deseo, ¿no? claro, el Es decir, Luampor no. dice ¿Mm? que es como adiciones, que el Luampor la llega a nombrar ahí en el libro, que son adiciones. Son adicciones, sí, Adiciones. son adicciones, sí, sí, y son adicciones, repito, que vienen en diferentes grados de intensidad, ¿no? ¿Eh? Entonces, nuevamente, entre los practicantes laicos, por ejemplo, hay gente que avanza mucho, ¿no? Que logra mucho dominio, ¿no? Que a pesar de que permanecen en la vida del laico, en sí han renunciado mucho, ¿no? No tienen tanto apego a, a los placeres sensoriales, ¿no? Y tampoco tienen mucho apego a la aversión, ¿no? Y logran controlarla bastante bien. Y su entendimiento es bastante preclaro, ¿no? Inclusive hay laicos que tienen mucho más entendimiento que muchos monjes y monjas, ¿no? Entonces, digamos, hay de todo, pero una cosa sí es indudable, ¿no? Definitivamente no hay duda. Las mejores condiciones para lograr la iluminación es estando en la orden, ya sea como monja o como monje. De eso no hay duda. O sea, el Buda establece precisamente la orden, precisamente porque es el medio idóneo para lograr el fin, ¿no? De su doctrina, ¿no? Eh, bueno, y esa es la situación. ¿Eh? Y por eso nosotros los laicos también tenemos gran reverencia hacia la sangha, ¿no? Precisamente porque son la cristalización, la consumación del ideal de vida, ¿no? Inclusive ustedes leen en los suttas, constantemente en los suttas, por ejemplo en el Majjhima Nikaya, constantemente la situación del laico se refieren los monjes a ella como la vida inferior, la vida inferior, que dicen es una vida polvosa,
llena de polvos, llena de enredos, llena de conflictos, ¿no? Y si lo piensa uno, es verdad, De cadenas, viste de también, ¿verdad? cadenas, es Sí, polvosa, sí, es manchada, no es perfectamente limpia como una gema, ¿no? Bien pulida, no, no, no. La gema bien pulida es un monje o una monja que vive su vida monástica eh, cumpliendo el patimoca, ¿no? Cumpliendo las reglas. Esa es la verdadera gema pulida, ¿no? El laico no, el laico vive en un lodazal, por decirlo así. Lo digo un poco dramáticamente, pero es la, digamos, es la figura que uno ve en los sutas, ¿no? Que describe esa situación. Y bueno, mi intención no es rebajarnos o esa no es mi intención, es simplemente eh, dar a entender el, la cualidad diferente, ¿no? De la vida laica y la vida monástica, ¿no? Ahora, otra vez, nuevamente, ¿no? Hay monasterios y hay monjes que viven en una forma con mucha desfachatez, sin seguir las reglas, sin tener disciplina, con una serie de vicios y demás cosas, que esa es una realidad también. Eso ya es la realidad de las cosas, ¿no? Para monasterios buenos y monjes y monjas buenos son la minoría. Y eso es la realidad también, ¿no? Ya, una cosa es el ideal que uno ve en la enseñanza, en las escrituras, y otra cosa es la realidad, ¿no? Así es. Miguel, Héctor Gracias. y Sí. Ricardo levantaron la mano. A ver, buenas tardes, Miguel. Hola, Aquí Héctor. ¿quién es Héctor? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues agradeciéndote que dentro de todo ese trabajo que tienes, muy fructífero, porque pues van a ser méritos para ti definitivamente. Te felicito. Perdón. Qué bueno que lo haces, entonces hay que aprovechar tu tiempo para algunas cosas que, como tú mencionabas hace 2, 3 sesiones, son muy interesantes y yo diría muy importantes y en mi caso personal, muy necesarias. Ujú, ujú. Tema de la muerte. Sí, De la muerte. Y recordando un poquito con lo de Ayalcha, también lo que ha dicho respecto al estar, pues de alguna manera pensando en 20,000 cosas sobre la iluminación, la liberación y demás, pues casi, casi decía, deja de pensar y ponte a trabajar, ponte a practicar, ¿no? así Entonces, es. pues eso es algo que he aprendido y sobre todo, a que el tiempo de los maestros, como es el tuyo, pues tratar de aprovecharlo al máximo. Y bueno, pues mi sugerencia, lo comenté hace un rato con el grupo, es que si pudieras llegar a tocar un par de sesiones o 3, no sé, yo creo que no se agota así como así, el tema de la muerte. Sí, sí. Perdón. El tema de la muerte, porque pues hablamos de todo, de cómo, pues así, cómo estudiar la Vidama, de lo importante que es, o cómo practicar, o cómo es, pero pues yo creo que nos olvidamos de cosas muy realistas, muy reales, muy que están a la mano, sobre todo para aquellos que ya estamos un poquito más cerca del corazón, de ese asunto, iba a Sí. decir el corazón del asunto. Bueno, yo concretamente pido esto, tocar el tema de la muerte como tú creas conveniente desarrollarlo. Hay, por lo pronto, un par de preguntas que yo dejaría sobre la mesa para cuando tú estimes conveniente Sí. tocarlas, ¿sí? Tal vez no sean en el orden debido, pero a raíz de que tú mencionaste ese tema, empecé a repasar este libro de Abhidhamma en la vida cotidiana, Ah, sí, sí, seguramente. sí, Sí, sí. el PDF, si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. De Ujú, Ashin Yonakabavyasa. ujú. Entonces, en este libro, bueno, obviamente en el Abhidhamma, en el compendio, está muy, muy bien explicado todo, como lo sabemos.
Este libro me gustó porque fue lo que estudié antes del compendio. Y aquí hay varias cosas que, pues, son del uso, vamos, son del lenguaje coloquial, por decirlo así, en ese tema. Se me ocurre aquí el tema ¿cómo se llama? De las 4 condiciones de suficiencia, ¿sí? Que nos podría ayudar en algún momento dado, o sea, el Payoga Sampati, que puede ayudar en un momento dado para, yo no quiero decir eliminar y subsanar, sino para manejar la cuestión del karma, del kama. Sí, pues por ese lado sería interesante ver qué es lo que se puede hacer. Aquí nos habla también el libro acerca de 2 cosas importantes, que son los nimitas famosos, el kama nimita, etcétera, antes de la muerte. Y otro punto es la importancia del último minuto a que se refiere aquí. Algo aquí un poquito que me llamó la atención es que dice que es importante que haya buenas conciencias de impulsión, Yavana Chita, alrededor de una media hora antes de la muerte. Bueno, ahí va a estar medio difícil, ¿no? Porque pues no sabemos si ponemos la alarma o qué hacemos, ¿no? Yeah. Pero bueno. Sí. Pero bueno, Todo eso que mencionas son, digamos, son aspectos técnicos, ¿no? Exacto. Y la Aspectos impulsión, técnicos de cómo funciona la conciencia en la Ujú. muerte, en la cercanía de la muerte, y ciertamente hay mucho que decir. Y sí, creo que vale la pena, creo que valdría la pena, pues tomar una sesión, por lo menos 1 o 2 sesiones, y discutir un poco estos aspectos, ¿no? Ujú. Uno que es muy importante, que lo mencionaste, es los karmas que toman efecto en el momento de la muerte, ¿no? Su relevancia, el orden, el peso que tienen. Digo, todas esas cosas uno es bueno entenderlas, ¿no? Es bueno entenderlas, ¿no? Y también uno puede, digo, estamos hablando de la Vidharma, ¿no? O sea, sí, podemos ver ese aspecto, ¿no? Desde ese punto de vista, pero también hay otros aspectos, digamos, de más, no tan analíticos, de más generalidad, que serían relevantes, ¿no? Porque muchas veces se pregunta uno, bueno, cuando uno contempla la propia muerte, ¿no? Uno ejerce la imaginación, ¿no? Trabaja con cierta imaginación y hay ciertas proyecciones que hace uno. Y entonces es bueno analizar bien qué actitudes son las que tendría uno que tomar, etcétera, etcétera, si es que se da el caso de que uno está muriendo conscientemente, ¿no? Porque hay otro detalle, ¿no? No puede uno esperar tener ese privilegio, ¿no? Que a veces la muerte, como sabes, llega en forma completamente inesperada y es instantánea, ¿no? Como en ciertos accidentes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el tema es muy importante. Y sí, a mí me interesa porque, de hecho, ustedes saben que, no sé si lo sepan, pero por ejemplo, precisamente en la tradición monástica, se recomienda que el monje tiene su tema de meditación principal, pero siempre tiene un tema secundario. Sobre todo en la tradición de la foresta se hace mucho énfasis en esto, ¿no? Entonces, digamos, el monje o la monja tiene su manutención, por decirlo así, en su tema principal. Es a lo que recurre regularmente. Pero siempre tiene que tener un tema, digamos, secundario, ¿no? Y para mí, siempre ese tema secundario fue la muerte, ¿no? O sea, yo practico Anapanasati, esa es mi base, ¿no? Eh, pero digamos, mi tema secundario, inclusive como laico, es la muerte, ¿no? Entonces, regreso muy a menudo a ese tema, ¿no? Entonces, sí, hay mucho que decir y sí, con mucho gusto, podríamos hacer una pequeña pausa en el estudio del libro y reanudamos después. Y yo sugiero que Claro. en la próxima sesión hablo un poquito acerca
de las cosas que tú has mencionado y otras cosas adicionales que me gustaría mucho discutir con ustedes, porque sí creo que son muy, muy importantes. De acuerdo. Gracias, de acuerdo. Muchísimas Sí. gracias y espero que el grupo también esté de acuerdo. Creo que va a ser muy fructífero para todos, empezando por... Muy bien, muy Bueno, bien. gracias. Y ¿alguna lectura que recomiendes para esas 2, 3 clases que vas a iniciar la próxima? Pues realmente hay mucho publicado al respecto, ¿no? Hay muchísimas obras publicadas. Las mismas obras sobre Abhidharma, por ejemplo, tocan el aspecto de la muerte, ¿no? Desde el punto de vista del proceso del proceso cognitivo, del proceso de la evolución de la conciencia, ¿no? Momento a momento. Entonces, eso es interesante, es relevante, pero no es lo único que uno encuentra en la literatura, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el Visuddhimagga todo un capítulo acerca de cómo se practica la contemplación en la muerte. Lo mismo en el Vimuttimagga, uno encuentra también todo un capítulo de la práctica al respecto y muchas otras obras, inclusive contemporáneas, ¿no? Y yo estoy seguro que en Internet uno hace una búsqueda y digamos meditación en la muerte o la muerte en el budismo. Serían los encabezados para hacer una búsqueda, ¿no? De las palabras claves, ¿no? Entonces uno puede hacer Claro. ese tipo de búsqueda y empezar a encontrar literatura al respecto y hay mucho al respecto, ¿no? Claro. Y digo, inclusive en español, creo que hay bastante. Entonces, cualquier cosa sería recomendable para prepararse, ¿no? Sí, y Pero, bueno, ujú, No sé qué opinas de los capítulos 7 y 8 de este pero en libro. el mismo libro, Miguel, Muy en el mismo fácil libro esto, de mencionar en el mismo y libro de este irse. que tú que fluye, sí, que digo que en el mismo libro de de la quietud que fluye, hace sí, muchas referencias, así es. muchas referencias. Hay muchas Él, referencias, él, hay muchas él, referencias cuando al va a respecto. visitar a Yabra Manso, que estaba tan mal en el hospital, dice, yo pensé que Sí, me iba a dar un aliento, y dice que le dijo, dice, tenés que estar en paz con las dos posibilidades. Continua y cosa del minuto último, porque es como dice, no nos sorprenderá, nos agarra la muerte. Él es sí, muy práctico para eso, sí, continuamente está sí, sí, diciendo, sí, sí, habla sí, de la sí. muerte. Sí, por eso me gustó mucho también. Sí, 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 efectivamente, hay muchas referencias ahí también, ¿no? Y también, por ejemplo, el famosísimo episodio de cuando a Ajahn Chah vienen ciertos monjes que tienen la idea de que quieren, o más bien, no sé si son novicios o si son laicos, y quieren ordenarse con él, y él les dice, algo así como, eh, puedes venir, pero si estás dispuesto a morir, o sea, ¿no? Si estás Bueno, él dispuesto a dice morir, de acuerdo. Miguel, él dice que el nirvana está que el nirvana está en la orilla de la muerte. Que eso Sí, después me lo podrías explicar. ¿Por qué dice eso? Qué fuerte. sí, sí, porque el nirvana es el cese de los agregados. En ese sentido, está pegadito, ¿no? Está pegadito. Ahora, Claro. regreso a lo que mencionaba Héctor. El libro que estás estudiando es adecuado. No lo conozco, ese libro no lo conozco bien, pero está basado en el Abhidharma y yo, por ejemplo, conozco muy bien el Abhidharmata Sangaha, el manual de Abhidharma, ¿no? Entonces, ese Sí. siempre es mi base de estudio y ahí encuentra uno todo acerca del momento de la muerte, ¿no? Entonces ese se puede estudiar también, cualquier obra puede ser adecuada, ¿no? Para estudiar Claro, el tema, ¿no? Sí. claro. Ok.
De acuerdo, pues muchas gracias por Sí, aceptar la sugerencia a ti y al grupo, y pues estaremos pendientes de esas enseñanzas. de acuerdo. Gracias. Tratamos el tema en la siguiente sesión. De acuerdo. Gracias. Edgardo tiene una pregunta. Ujú. Buenas noches Miguel. Buenas noches, Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias por tu presencia. Anhelada presencia, como siempre, todos los miércoles. Tengo una cantidad de anotaciones, ¿no? Y voy a tratar de escribirlas todas juntas de forma sintética para ver qué es lo que en todo caso pudiera ser interesante responder. Porque me llevé algunas... yo estoy todavía en el capítulo 2 porque lo voy desmenuzando, voy anotando, o sea, por más que tiene todo un marco medio novelesco, lo leo primero y después lo repaso otra vez, ¿no? Porque está muy bueno. Ahora, hay varias cosas acá que me impactaron, ¿no? Por ejemplo, la figura de Ayan Moon o Lumpur Moon. Sí, sí. Es un monje que realmente, de la forma en que describe el autor la personalidad, el comportamiento, el movimiento de este monje, da toda la sensación que estamos ante un arahant sobrado, ¿no? O sea, es un individuo que... Sobrado. Y bueno, y él hace algunas, le hacen dos menciones que son para mí tremendamente reveladoras, ¿no? Porque Ajahn Chah está muy preocupado e incluso decepcionado del Vinaya por la gran dificultad que hay en la minuciosidad y en la aplicación de toda esa cosa que él dice que siente una gran decepción porque le cuesta muchísimo poder aplicar, ¿no? Y estar atento a todo esto. Y le dice Ajahn Mun, le dice, pon la atención en los dos guardianes. Exactamente. Pon la atención en Giri y Otapa. Y si pones la atención en esto, todo lo demás va bien. Todo lo demás. Y para mí eso fue como un campanazo, ¿no? De verdad, fue un golpe, pero en el medio de la diana. Por supuesto que no significa eso que yo esté en condiciones de... Pero tiene tanta validez y tanto sentido, es extraordinario. Y luego, lo otro que te voy a mencionar, y ya te dejo que tú o sea, menciono esto para que tú de repente, en forma de pregunta, ¿no? Nos puedas decir cómo mirar ese consejo, ¿no? Cómo ver ese consejo. Sí. Y después hay otra mención que tiene que ver relacionado con esto, con siempre la dificultad de encontrar el maestro, ¿no? Porque gran parte del peregrinar de Ajahn Chah es precisamente encontrar ese momento, ese lugar, esa persona, ese monasterio que logre conectar con su determinación, con una determinación que él hizo decir, bueno, después que muere el padre, dice, de acá a la muerte con todo y no me para nadie, ¿no? O sea, es esto y se terminó. Pero para que esa determinación pudiera encontrar eco en la realidad, hay que encontrar a la persona, ¿no? Hay que encontrar al maestro, las condiciones, porque si no es como dice Soledad, estás remando en dulce de leche. O sea, toda la vida tratando de cambiar algo que es imposible, ¿no? Aunque hay algunas otras cosas. Y una de las cosas que me vino a la mente, y con esto cierro, es el descubrimiento del Buda, ¿no? Que esto podría ser para un tema de repente más largo, no quiero, porque el tema de la muerte también tengo cosas para decir, pero no quiero apropiarme de toda la palabra. El descubrimiento del Buda tiene dos rasgos que son importantísimos, ¿no? En primer lugar es encontrar la verdad perfecta, ¿verdad? La iluminación perfecta, pero como consecuencia
a él se le revela un fenómeno que es tan importante como la iluminación, que es producto de la iluminación, que es la ignorancia de la ignorancia. Él descubre una nueva ignorancia, que no era la ignorancia que se conocía, es una nueva ignorancia. Así Y es. esa nueva ignorancia, la única forma de poder, pienso yo, no sé qué dirás tú al respecto, es una pregunta, de poder llegar a entender esa nueva ignorancia, es imaginarla, porque, como dice Soledad, no hay acceso. No hay, en una conciencia que está bloqueada, no hay acceso a eso, ¿no? Es Así un es. concepto inaccesible. Es un concepto, sí. Es inaccesible hasta que se logra la realización, la comprensión profunda, ¿no? Y entonces cesa de ser una mera cuestión conceptual, ¿no? Y precisamente, ya que lo pones en términos del descubrimiento del Buda, esa es precisamente un Buda tiene solamente dos funciones. Un Sama-Sambuddha, debo aclarar, tiene dos funciones. La primera función es descubrir esa verdad y la segunda función es proclamarla y enseñarla. Esas son las únicas funciones del Buda. Por eso también en alguna ocasión cuando se le preguntó al Buda, él contestó, yo solamente enseño dos cosas, el sufrimiento y el cese del sufrimiento. Eso es todo. No hay más para un Buda, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿y cuál es esa verdad? Bueno, se resume en las llamadas 4 nobles verdades. Ese es el marco de esa verdad que descubre, ¿no? Y que proclama posteriormente, ¿no? Y sí, uno puede entender teóricamente las 4 nobles verdades, puede uno estudiarlas a fondo, puede uno aprenderse la secuencia del origen dependiente al derecho y al revés, etcétera, etcétera, pero eso no significa que uno ha penetrado esa verdad, ¿no? Entonces, y sin embargo, desde luego, el conocimiento teórico es necesario. No es que pierda uno el tiempo al estar estudiando, ¿no? La enseñanza, ¿no? No es una pérdida de tiempo, de hecho, es conducente, es parte del proceso, ¿no? Pero no es el logro, ¿no? No es el logro. Entonces, el logro solamente se va a obtener a través del conocimiento introspectivo directo, ¿no? Es una cuestión vivencial, completamente vivencial, es decir, de experiencia propia, ¿sí? Y no puede ser compartida con otro ser o no puede ser absorbida tampoco de otro ser. Miguel, hay una parte que dice, no podemos apropiarnos del conocimiento de otro en el libro. Así es. Por que el así otro es. esté, Así es. Sí, así es. Tenemos que Así es. meditar mucho sobre eso, hacernos neutrales. Sí, hay que hacerse neutrales en ese sentido. Y esto también lleva una cierta implicación cuando se trata de la interacción con otras personas en este mundo, ¿no? Muchas veces uno quisiera que otras personas pudieran entender, pudieran entender la vía que conduce al cese del sufrimiento. ¿Por qué? Porque uno atestigua el sufrimiento en estas personas y quisiera uno hacer algo al respecto, pero en realidad uno no puede hacer mucho porque es una cuestión de entendimiento. Y uno no puede conferir entendimiento a otra persona. Lo más que puede uno hacer es decir las palabras, hablar las palabras, y ya eso depende de la persona. Ahora, mucho depende si la persona tiene la actitud adecuada, ¿no? Porque es completamente inadecuado tratar de enseñar a una persona que no quiere escuchar o que no quiere aprender o que no le interesa, ¿no?
a pesar de que uno eso es atestigue. sabiduría, Miguel, ¿verdad? Eso es sabiduría, entonces estar atento al otro. Sí. Estar uno tiene atento que y tener aceptar el proceso, ¿no? Del otro. y la aceptación precisamente de que esta cuestión de la vía, de trabajar en la vía, encaminarse en ella y lograrla, desgraciadamente es una cuestión absolutamente personal. Uno no puede ejercer karma a nombre de otro. Es imposible. Nuevamente, el karma no es colectivo, es personal. Karma, el Buda lo dice, karma es volición. Y esa volición reincide como sensación en el futuro. Punto. Así nada más. Es una cuestión de la naturaleza de las cosas, de cómo funciona la realidad. Y una vez que se establece una acción, no hay intervención ni divina, ni humana, ni subhumana acerca de eso. Es una cuestión nuevamente personal. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo, ¿no? Y por eso también cuando se comunica el Dhamma, uno tiene que tener muy claro esa situación, ¿no? No se habla el Dhamma a alguien que no está dispuesto a escuchar o que no está dispuesto a realmente luchar por su liberación o que no le interesa simplemente. Entonces uno debe abstenerse de hablar o de... por eso también se dice que el budismo es una religión no proselitista. No es proselitista, porque no se entiende que no podemos hacer mucho por los otros. ¿Eh? Ana, conecta tu micrófono, Ana, porque lo tienes desconectado. Una parte del libro también cuenta que muchas veces las preguntas que le hacían a Ajahn Chah caían en el silencio, porque él notaba la intención de la persona que lo preguntaba, si era Así, bien o si era para burla del maestro o para sí, pelear. la intención. ¿Cómo todo esto lo vemos hoy, no? Porque vemos personas que se saben de memoria los suttas, los libros, y si las miramos realmente no son un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Porque no actúan con sabiduría, ¿no? Sí, eso puede suceder. Sí. Pero quisiera ir de regreso a las preguntas de Edgardo, ¿no? Bueno, contesté parcialmente un poquito acerca de la cuestión del descubrimiento del Buda. Después, la cuestión de la búsqueda del maestro, eso es muy interesante, es un punto muy interesante, porque nosotros en el budismo Theravada no tenemos lo que se llama el culto al guru, que es una cuestión ancestral históricamente, que se manifestaba históricamente en el hinduismo, por ejemplo. Es muy típico del hinduismo eso de ofrecerse al maestro, ponerse a los pies del maestro, rendirse ante el maestro, etcétera, etcétera. Eso es esa parte, ¿no? Pero en Theravada y en general en el budismo, eso no sucede tanto, ¿no? Realmente en el budismo Theravada, la figura del maestro es más bien la figura de un kalyanamita, ¿no? Es más una hermandad en el Dhamma, ¿no? Una amistad. El verdadero maestro en Theravada es un kalyanamita, es un amigo en el Dhamma, por decirlo así, ¿no? Pero Edgardo tiene razón en el sentido de que es algo que uno busca, uno tiene que buscar, y desde luego la situación ideal es cuando uno encuentra a un maestro que se ajusta a las propias necesidades. Ahí está la clave, ¿no? Ahora, todos somos diferentes y por eso para nosotros cierto maestro funciona y otros no funcionan para nada. No obstante, qué tan populares, qué tan famosos o qué tan carismáticos sean,
simplemente no llenan la necesidad o no permiten el encauzamiento de nuestras energías de búsqueda espiritual, ¿no? Y sin embargo, si el karma lo permite, si el karma está ahí, uno llega a conocer ciertos maestros que son justo lo que necesita uno, ¿no? Que van a decir las palabras que justamente necesitamos escuchar para avanzar en la práctica, ¿no? Pero es una cuestión definitivamente kármicamente determinada, ¿no? Así como cuando conocemos a nuestros cónyuges, cuando nos casamos o cuando nos vemos que aparecemos en el seno de una familia determinada, tenemos hermanos, hermanas, parientes, todo eso es kármico, ¿no? Es kármico y está determinado kármicamente. Entonces, la cuestión del maestro en el Dhamma es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo encontrar un maestro? Bueno, desde el punto de vista kármico, el respeto, la reverencia y la deferencia son condiciones que son conducentes a eso, ¿sí? Cuando, y digo, como cualidades básicas espirituales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno respeta, por ejemplo, a los mayores, no necesariamente que sean monásticos, ¿no? Respeta uno a los mayores, a la gente mayor, le da uno respeto, le da uno asistencia, le da uno deferencia. Esas cualidades son cualidades que se van sumando a lo largo de las vidas y entonces favorecen el encontrar esa persona adecuada que nos va a nutrir, ¿no? Espiritualmente, que nos va a ayudar, ¿sí? Y a pesar de que no existe este culto del gurú en Theravada, sigue siendo algo sumamente importante. O sea, pensar que uno puede progresar sin un maestro es una cuestión un poquito, ¿cómo se dice? Egoica, pero no muy sana, ¿no? Pensar que uno puede ser autosuficiente. No es muy sano. En nuestra práctica, no. ¿Por qué? Porque reconocemos que si no estamos ahí, hay alguien que sí está ahí, que está en ese nivel, y cuando intuimos eso, entonces podemos aprovechar precisamente a esa persona, ¿no? Sea hombre o mujer, sea laico o sea monástico, ¿no? Y bueno, esa es la actitud, ¿no? Ahora, en relación a lo mismo, ¿no? De hecho, hay una descripción del Buda en el Sutta de Chanki, en Majjhima Nikaya, en donde el Buda describe la vía, es una descripción particular de las etapas de la vía hacia la liberación. Y él menciona, el Buda directamente menciona, que la primera etapa es visitar. ¿Visitar qué? Visitar a un maestro, ¿sí? Es decir, uno primero visita, ¿sí? Entonces uno físicamente va a donde hay un maestro. Va a un monasterio, típicamente a un monasterio, pero no necesariamente, simplemente va a donde hay un maestro. Habiendo llegado a donde está un maestro, entonces el siguiente paso en la vía es rendir respeto y reverencia a ese maestro. Uno lo hace. Habiendo hecho eso, entonces uno escucha el Dhamma proclamado por ese maestro. Y luego dice, habiendo escuchado el Dhamma, entonces uno lo memoriza. Habiendo memorizado el Dhamma, entonces uno reflexiona en lo memorizado hasta llegar a una aceptación reflexiva de la enseñanza. Habiendo logrado eso, entonces uno genera, teniendo ya esa asimilación, por decirlo así, de la enseñanza, entonces uno genera entusiasmo. Habiendo generado entusiasmo, entonces uno hace esfuerzo. Y finalmente, haciendo el esfuerzo, uno llega al conocimiento de la verdad.
Esos son los términos. Pero lo que quiero puntualizar es lo siguiente. Todos los pasos no son pasos triviales. Son pasos de una gran profundidad. Por ejemplo, cuando uno visita, uno puede visitar, pero no rendir reverencia, por ejemplo, y respeto al maestro. Es decir, uno puede llegar a visitar un monasterio casi como un turista, ¿no? Ah, es el Ajahn tal, ah, sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Y bla, bla, bla. Pero no hay una actitud de reverencia y respeto. ¿Qué sucede cuando la persona realmente manifiesta una actitud de reverencia y respeto? Es una cuestión psicológica, muy humana. Automáticamente el maestro nota, se da cuenta, es instantáneo. Ve, esta persona tiene una semilla de humildad. Esta persona, a través de esa humildad, tiene la capacidad podría tener la capacidad de entender lo que le voy a decir. Y entonces procede a decírselo. Y entonces la persona se beneficia mucho de esas palabras. Cuando el maestro detecta que hay orgullo, que hay egoísmo, que hay falta de respeto, que no hay reverencia, no dice mucho. Dirá algo, pero no mucho. ¿Por qué? Porque sabe que no va a gastar su tiempo y sus palabras en algo que no va a rendir ningún fruto. Así de simple, ¿no? Entonces, el Buda tiene muchísima razón. La reverencia y respeto al maestro abre todas las puertas. Ahí se abre la puerta. Entonces, pero para eso hay que tener atención plena, hay que estar atento, ¿no? Atento a generar cuando la oportunidad se da, hay que generar esa actitud, ¿sí? Y entonces el maestro lo percibe, ¿no? Y bueno, ese es un punto muy importante, es un punto que creo que vale la pena siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, ahora pasando al primer aspecto que mencionaba Edgardo, efectivamente, la cuestión del Vinaya es de una complejidad increíble, ¿no? Porque no es nada más el Patimokkha, son las 227 reglas en el caso de los monjes, sino que hay toda una serie de subsecciones que son relevantes y que se tienen que observar, ¿no? Y hay diferentes grados de seriedad o de importancia de las reglas, ¿no? Entonces hay reglas menores, pero hay también reglas mayores y hay reglas intermedias de diferentes categorías. Entonces, efectivamente, en el libro, Ajahn Chah expresa su consternación, su desesperación, porque se da cuenta que es imposible. Es que no se puede, prácticamente, no se puede. Y se entiende muy bien cómo puede entrar en ese estado de desilusión, de insatisfacción, porque se da cuenta que no puede seguir el Vinaya, tal como se espera que el monje lo siga, ¿no? Pero claro, Ajahn Mun es un arahant consumado, y justamente le da la píldora adecuada y lo cura. En ese momento no lo cura de insanidad, sino lo cura, lo compone al darle esa píldora que es completamente acertada. Él simplemente dice, bueno, sí, en realidad no te preocupes, no te preocupes porque la solución es muy fácil. Simplemente desarrolla vergüenza moral y desarrolla temor a las acciones malsanas. Eso es lo que es Hiri y Ottappa, ¿no? Y por eso el Buda los llama los dos grandes protectores de la humanidad, ¿sí? Porque eso incluye los 5 preceptos. Eso incluye todo el Patimokkha, eso incluye todos los comentarios al Patimokkha y demás, ¿no? O sea, eso resume todo el asunto. Digamos, dentro de los marcos de referencia, Hiri y Ottappa es el más extenso, es el que lo abarca todo. Por eso le da esa respuesta, ¿no? Es la respuesta perfecta. Y de hecho,
es tan buena su respuesta que moldea completamente el curso de la vida de Ajahn Chah a partir de ese punto. A partir de ese punto hay un parteaguas y Ajahn Chah lo ve claramente, lo entiende con conocimiento directo, intuitivo. Él tiene un flashazo de conocimiento ahí mismo, entiende lo que quiere decir Ajahn Mun y cambia su destino completamente a partir de eso, ¿no? Entonces mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que Ajahn Chah nada más vio a Ajahn Mun, lo vio 2 noches y ya, ¿no? O sea, 3 días, un día completo a lo más, y después jamás lo volvió a ver. ¿Cómo puede decir que es su maestro y cómo puede decir que etcétera, etcétera? Bueno, lo que pasa es que para la realización de algo solo se requiere una fracción de segundo, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Por eso ese es un episodio fabuloso, ¿no? Que nos da una visión no solamente del estilo de vida de los monjes, de la sangha, etcétera, sino nos da una idea de cómo funciona el Dhamma, ¿no? Cómo es efectivo aquí y ahora, ¿no? Así como lo fue para Ajahn Chah en ese momento, y por eso es un fantástico ejemplo, ¿no? De cómo funciona esta cuestión. Repito, lo que dije al principio, es una cuestión de entendimiento. O sea, sí, claro, hay las lutangas, las prácticas ascéticas, la disciplina, las limitaciones, la renuncia, pero todo eso, con o sin eso, a final de cuentas es una cuestión meramente de entendimiento. Entendimiento. Eso es lo único que marca el camino del Buda. Bueno, es el entendimiento. Miguel, uno de las cualidades del Dhamma es eso, ¿no? Es de efecto inmediato, es así. Así es, ¿no? Sí, efecto inmediato en el aquí y ahora. Sí, precisamente, esta es una de las características del Dhamma. Entonces, eso fue lo que le sucedió a Ajahn Chah en ese momento. Precisamente, el Dhamma se manifestó ahí y ahora. Y él tuvo la comprensión, él tuvo el entendimiento, ¿no? Y para todos nosotros va a ser lo mismo, es lo mismo, ¿no? En mayor o menor medida. El conocimiento introspectivo se da en muchos colores y sabores y grados, ¿eh? Porque muchas veces, por ejemplo, uno empieza a meditar y si uno logra un poquito de concentración, uno puede llegar a entender, sí, estoy haciendo este esfuerzo y al hacer este esfuerzo, llego a un punto en que estoy experimentando un poco de calma, un poco de claridad. Y ahí está, es efectivo aquí y ahora, ¿no? Digo, y no tiene que ser una realización, un logro descomunal, no. Una cosa pequeña, un pequeño darse cuenta, ese flashazo de, sí, esto es lo que funciona, esto me hace bien, o cuando tiene un momento de meta, por ejemplo, ¿no? Y uno en retrospectiva ve ese momento de meta y lo compara con los estados de enojo que ha tenido uno en el pasado reciente y se da uno cuenta la divergencia, la diferencia en cualidad, el conocimiento en la mente de que hay factores sanos, hay factores malsanos. Esto es sano, esto es malsano. Recuerden ustedes. Miguel, hay una partecita ahí en el libro que él cuenta que hay una fiesta en el pueblo cercano y él se va a meditar y no siente la música. Pero eso nos pasa a nosotros en alguna meditación, que hay algún ruido alrededor en la casa y uno está meditando y por algún ratito uno también como que se aisló, ¿no? Claro. ¿Eso es una buena concentración? Claro, eso demuestra que, por lo menos demuestra que en ese momento el impedimento particular de la aversión está suprimido, por lo menos. ¿Por qué? Porque la reacción usual es, ¿cómo están haciendo este ruido? No me dejan meditar, ¿a dónde me voy a ir para poder tener un poco de paz?
es imposible vivir aquí, quisiera irme a otro lado, bla, 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 bla. Claro, uno se aísla. Y uno se da cuenta. Y a veces sí funciona y a veces no funciona. Claro, pero de cualquier forma, inclusive cuando no funciona, hay que darse cuenta. Simplemente uno se da cuenta. Sí, sí. Tengo aversión. Hay Claro. aversión. Pero el reconocimiento, ese es el logro. El reconocimiento. La mayoría de las personas no tiene la capacidad de reconocer sus estados mentales. Esa es la realidad del ser humano. La gran mayoría no sabe qué está pasando en la mente, no sabe sus estados mentales. Entonces, si uno, aunque uno se llega a enojar o aunque uno tenga mucho deseo, lujuria, pero lo sabe, eso es algo fabuloso, poder saber eso. O sea, nosotros somos meditadores, entonces lo podemos dar como hecho, pero no hemos llegado a un punto de cierto desarrollo, en donde nos damos cuenta de nuestros estados mentales. Esto es muy importante. Sí, Edgardo. Sí, bueno, ya no nos queda tiempo, pero quería comentar acerca de esto que tú mencionabas sobre ese encuentro fugaz con Ajahn Mun, que a mí me impactó porque bueno, podría hablar horas de todo lo que me impactó de esa página nada más, ¿no? Que hace el relato. Sí. Que por ejemplo el ambiente que él encuentra cuando llega, después una especie como de éxtasis al escuchar al maestro, la sensación de disolución práctica, o sea, no lo describe con estas palabras, pero hay una cantidad, pero hay una cosa que te la dejo para que tú, si quieres en algún momento desarrollarlo, que él habla sobre que Ajahn Mun, creo que es Ajahn Mun, sí, que le dice que muchas personas no logran darse cuenta que sus estados mentales están separados de la mente. Eso a mí me voló la cabeza, ¿no? Yo dije, a ver cómo es esto. A ver, seguramente que los diálogos de Ajahn Chah con Ajahn Mun deben haber sido fantásticos. Nosotros lo que tenemos son 3 o 4 comentarios, ¿no? Pero esto me pareció interesantísimo y está relacionado con lo que tú acabas de decir, ¿no? Que la persona mezcla la mente con sus estados mentales. Claro. Yo lo entendí así, ¿no? No sé si es así pero bueno, será para otra ocasión, supongo, porque ahora ya... Bueno, pero sí, voy a ser ya para finalizar, hago un muy breve comentario al punto que tú acabas de hacer. De hecho, ese es otra vez, es un evento en la vida de Ajahn Chah, estando con Ajahn Mun. Pero el principio de lo que dices, de lo que mencionas, de ese episodio, está en palabras del Buda, explícitamente. En Anguttara Nikaya, creo que es en el libro de los Unos, el Buda específicamente dice en forma muy críptica, muy somera, dice, monjes, esta mente es lúcida, pero está manchada por impurezas advenedizas. Punto. Entonces, una cosa es la mente, otra cosa son las impurezas. Y el fondo del asunto es esa mente lúcida, luminosa, pura, ¿sí? Ese es el final de las corrupciones, precisamente, ¿no? Esas impurezas son manchas, le llamamos corrupciones, las ásabas, los influjos, las impurezas, las quilesas, ¿sí? Pero esos son meras impurezas. La naturaleza de la mente dice, en palabras textuales del Buda, es luminosa. Y esa lo dice en términos, digamos, alegóricos, pero el significado es claridad, brillantez, limpieza, purificación, ¿no? Esa es la naturaleza que nosotros estamos buscando, es decir, es otra forma de poner la vía, ¿no? Es la búsqueda de ponernos en contacto a través del apercibimiento de esa mente luminosa que nosotros ya tenemos.
no tenemos que fabricar, no es algo que se fabrique, es algo Ahora, que se descubre a través de la limpieza mental, ¿no? ahora, Miguel, perdón, pero ya me metiste en... yo no soy filólogo, ni lo pretendo ser, ni me interesa tampoco, pero resulta que muchas veces con esto del Dhamma me he dado cuenta de cómo utilizamos, tratando de explicar, utilizamos palabras que de repente a la larga terminan dificultando, ¿no? Así es. Esto del uso de la palabra búsqueda, en algunas ocasiones me ha generado mucho ruido, porque en la meditación es un sentido inverso la búsqueda, es decir, no es de ir a buscar la luminosidad de la mente, sino es buscar, ¿cómo te puedo decir? La limpieza, es decir, uno tiene que buscar sacar, no encontrar, sino es sacar, ¿no? Entonces Sí. esa búsqueda se confunde, hay un esfuerzo que, ¿no? Me da la sensación. Es como decir, no es querer subir el Everest, es querer poner las condiciones que nos conducirán al Everest. Son dos cosas muy diferentes. Efectivamente, ¿no? Entonces, sí, la palabra búsqueda es desafortunada, ¿no? Cuando utilizamos en términos de búsqueda espiritual, es algo muy superficial, en la forma en la que lo acabas de explicar, precisamente, ¿no? Sí, la tenemos que usar, la tenemos que La usar. tenemos que usar sí, como Claro, lenguaje ordinario. claro, Común. claro. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, Muchísimas gracias. que estén muy bien y nos vemos en 15 días con el tema de la muerte. Que Muchas estén bien gracias, contentos Miguel. y en paz. Buen descanso. Y seguimos vivos. Miguel, Y seguimos una vivos última dentro de 15 cosita, días. Miguel. Sí, dime, Ana María. ¿Puede haber alguna necesidad de Venerable Bávaro en este momento que nosotros como grupos podamos hacer alguna pequeña colaboración? Ah, muy bonita Sería intención. interesante. Sí, se lo voy a expresar, ¿sí? Y Usted nos envía si hay algo que él pudiera usted vea. Sí, sí. yo lo veo, pero yo le expreso la intención, que eso es lo importante. Yo se lo voy a expresar y ya le comentaré más adelante. Gracias. Que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. Miguel. Gracias, Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Buen descanso. O seguimos pensando.